analizamos el lazo del marco normativo y origen de la historia de la educación a distancia en Colombia junto a mis compañeras Paola Andrea y Denise Adrián. El primer tema que vamos a hablar el día de hoy es el contexto educativo de Colombia en las décadas de 1970 y 1980. Durante estas décadas la educación en Colombia se encontraba en proceso de expansión, pero en grandes limitaciones en cobertura, especialmente en las zonas rurales y apartadas. La educación superior estaba concentrada en las zonas principales, que son las ciudades, lo que dificultaba el acceso para gran parte de la población. En ese contexto, la seguridad y salud en el trabajo aún no estaba consolidado como un campo académico formal. En ese momento se hablaba principalmente de la salud ocupacional y su enseñanza era limitada, enfocada más en cursos técnicos o capacitaciones específicas que en programas de profesionales. Sin embargo, no existía una amplia oferta académica en salud ocupacional. La formación era impartida principalmente por instituciones técnicas o entidades como el SENA. Había poca investigación en desarrollo en el área. La creación del Código Sanitario Nacional en 1979 y la Resolución 2400 de 1979 obligaron a las empresas a implementar higiene y seguridad industrial, iniciando la capacitación de trabajadores en prevención de riesgos, maquinaria, equipos de protección personal. Se consolidó como obligatorio para los empleadores. Se reglamentaron los comités de higiene y seguridad industrial, antecesores del COPAS, fomentando una cultura educativa entre las empresas para la gestión de riesgos laborales. También hubo evolución normativa, se crearon normas específicas para sectores de alto riesgo como la minería, la construcción, exigiendo una mayor especialización educativa del personal de seguridad. El segundo tema que vamos a hablar es la necesidad de ampliar el acceso a la educación superior en seguridad y salud en el trabajo en regiones apartadas. En muchas regiones apartadas el acceso a la educación superior es limitada debido a factores como la falta de infraestructura educativa, escasez de instituciones y dificultades de transporte y condiciones económicas. Esto genera desigualdad de formación profesional y reduce las oportunidades de desarrollo local. En el campo de seguridad y salud en el trabajo, esta situación es aún más crítica, ya que muchas de estas zonas presentan actividades laborales de alto riesgo, agricultura, minería, construcciones informal, donde no se cuenta con personal capacitado para prevenir accidentes o enfermedades laborales. Algunas de las importancias al aplicar el acceso en seguridad y salud en el trabajo es en prevención de riesgos laborales, profesionales capacitados para identificación de peligros y reducción de accidentes de trabajo, mejorar la calidad de vida, se promueven ambientes laborales seguros, saludables, también desarrollo regional, la formación de seguridad y salud en el trabajo impulsa la productividad y el crecimiento económico local. Cumplimiento normativo, se garantiza aplicación de leyes y normas en seguridad laboral. Conciencia en prevención, se fomenta una cultura de autocuidado en trabajadores y empleadores. Problemas actuales. Primero, uno de ellos es la poca oferta académica en zonas rurales o alejadas. 2. Limitación de acceso a internet, tecnologías. 3. Falta de recursos económicos para estudiar. Y 4. Desconocimiento sobre la importancia de la seguridad en el trabajo en las áreas laborales. Hola, muy buenos días, me presento, soy Denise Valencia y el día de hoy vengo a hablar del tercer punto sobre el decreto 2412 de 1982, que es un decreto muy importante ya que aquí se estipula o se dirige o se inspecciona la educación abierta y a distancia, al igual que se crea el Consejo de Educación Abierta y a Distancia. Los objetivos principales de este decreto incluye promover o generar oportunidades más justas para la población que no tiene fácil acceso a una educación 100% presencial, y también busca que las personas puedan educarse en distintas carreras y tengan la oportunidad sin importar su ubicación. En el segundo punto de los objetivos de este decreto, busca facilitar el acceso a los distintos niveles de la educación, es decir,
desde primaria hasta la educación superior. Lo importante también de este objetivo es que, por ejemplo, no solamente es dar educación por dar, sino que se enfoque a las necesidades de cada región. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar en una ciudad a estudiar en el campo. Por ende, las condiciones de la educación se deben adaptar para que la educación le sirva a la persona. El tercer punto nos habla de que el estudiante toma una autonomía 100% de su educación, es decir, no depende 100% de un profesor, sino que es autónomo y responsable de su propio avance en su educación. En la participación de este decreto hay distintas entidades involucradas, como por ejemplo el Ministerio de Educación, que este es un ente encargado de promover y vigilar la educación a distancia. Tenemos el Ministerio de Comunicaciones, que este es un apoyo bastante grande en este tipo de educación, ya que nos ofrecen métodos como por ejemplo en computadoras, radios, televisión, periódicos, revistas o distintas maneras como por ejemplo el internet para poder tener acceso a la información en la educación a distancia. Tenemos también por ejemplo el Departamento Nacional de Planeación, que pues como lo dice es un departamento que ayuda a planificar o asesorar en este tema de la educación a distancia a distintas entidades que ofrecen este tipo de educación. Tenemos a el SENA, que es una entidad muy importante que ofrece obviamente titulaciones técnicas o tecnológicas, sobre todo en temas de seguridad en el trabajo, y es también muy importante la educación a distancia. Tenemos el ICETES, que funciona como financiamiento a los estudiantes que quieran acceder a la educación y no tengan el apoyo económico. El ICETES lo que hace es apoyar económicamente a los estudiantes que deciden acceder a la educación superior o a este tipo de educación abierta y a distancia. Este decreto tuvo un impacto bastante significativo en la educación superior, ya que por ejemplo fundamentó la modalidad a distancia y lo que hizo fue agregar como una manera de subsistema formal que corresponde o complementa al presencial. Tenemos el aumento de la cobertura al ser a distancia y poder tener la posibilidad de acceder virtualmente a los programas de formación. Obviamente pues lo que hizo fue llegar a sectores marginados o de difícil acceso geográficamente para que puedan acceder a este tipo de educación. Creación del consejo, que pues es un consejo que ayuda a vigilar o inspeccionar o fomentar los programas a distancia. También lo que hizo fue fundamentar las bases de la virtualidad. Hoy en día, por ejemplo, se pueden escuchar clases virtuales donde el profesor se conecta y entrega las bases o las guías para poder dar inicio a los estudios o seguir en ese proceso educativo. También, por ejemplo, en la virtualidad apoyo, por ejemplo, al SENA, que da cursos 100% virtuales, por ejemplo, en actualización del sistema de gestión de la seguridad en el trabajo, que es un curso 100% que lo dan virtual. Entonces engrandó las bases de la virtualidad. Bueno, y pasamos al papel del IFES en la promoción de la educación a distancia. El IFES aquí tiene 3 funciones importantes por medio, por ejemplo, de la Junta Nacional de Educación Superior. El IFES debía estudiar, aprobar proyectos, licenciar y evaluar los programas de educación superior a distancia para asegurar la calidad en programas de seguridad en el trabajo. También el IFEX tiene papel importante en la fomentación de la educación a distancia, que promueve la capacitación a docentes y la investigación sobre necesidades del tipo de formación que requiera. Es decir, que se enfocaba a capacitar a los docentes en la implementación de este programa en seguridad en el trabajo. Y como requisito de ingreso también cambió, ya que estableció que para ingresar a estos programas de educación a distancia o por ejemplo el de seguridad en el trabajo, solo exige el título de bachiller. Mi nombre es Paula Andrea Manquillo Patiño. El quinto punto que les voy a mencionar es el gobierno de Belisario Betancur y sus políticas educativas. Este gobierno inició en el año 1982 y finalizó en 1986, el cual enmarcó el plan del cambio de la equidad. También impulsó a que las personas tuvieran una educación a distancia y abierta. Ahorita les voy a mencionar las políticas principales que este tuvo. La
La primera fue la educación orientada a la paz, donde promueve la reconciliación, la convivencia y el diálogo. La segunda es la ampliación a la cobertura, que es donde busca personas de las zonas rurales y personas que sean vulnerables para una buena educación. La tercera fue el fortalecimiento a la educación rural, donde apoya a un modelo que se llama Escuela Nueva. La otra política es la lucha contra el analfabetismo, ya sea para los adultos o para los jóvenes. La relación y la educación a cultura es donde impulsó el acceso a las bibliotecas, a las actividades y a la lectura. Y la última es la participación comunitaria, donde involucró a toda la comunidad a participar en procesos educativos. Bueno, ahorita les voy a mencionar una de las características de información a distancia en la SST. Implementaban material impreso sobre los riesgos laborales y la higiene industrial. ¿Esto para qué? Para que los trabajadores se concientizaran a los riesgos que están expuestos, cómo actuar en un caso de. El sexto punto es la implementación inicial de la modalidad a distancia en universidades colombianas. En los años 70 y 80 empezaron a ofrecer programas como la salud ocupacional, que hoy en día es llamada como la seguridad y salud en el trabajo. Enfocándolo a la seguridad y salud en el trabajo, estos empezaron a capacitar a los trabajadores que son activos sin que abandonaran su trabajo, llegaban a las zonas rurales que tenían alta exposición de riesgos. La Universidad Nacional Abierta a Distancia fue la clave para iniciar este proceso. Bueno, y como para darle cierre a este punto, podemos dar una conclusión de que la Universidad del Quindío fue escogida como institución piloto en la zona centro-occidental del país, principalmente por su ubicación estratégica, ya que estar ubicada en el eje cafetero pues la pone en un punto estratégico y que tiene influencia en varias regiones cercanas de esta zona, lo que hace ideal para implementar este tipo de proyectos. Además es una universidad con buena trayectoria académica y experiencia en investigación, lo que facilita poner en práctica nuevas estrategias y evaluar sus resultados en investigación y como universidad. Ahora, en cuanto al impacto que tuvo la universidad en esta zona, se puede decir que esta decisión ayudó mucho al desarrollo regional, ya que fortaleció la educación, impulsó proyectos que responden a las necesidades de la comunidad y promovió el crecimiento económico y social de la zona. En pocas palabras, pues no fue un lugar de prueba, sino que también generó beneficios reales tanto a los estudiantes como para la comunidad que se encuentra ubicada en esta zona, que se tomó como prueba piloto para la Universidad del Quindío.